El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús. Celebramos hoy la solemnidad de la Epifanía del Señor. Epifanía significa manifestación. Es como una luz que se manifiesta para iluminar a todo el mundo. San Juan, el apóstol San Juan, cuando habla de Cristo, dice que es una luz ante la cual se disipan las tinieblas. Y esa luz está llamada a iluminar todo el mundo. Es decir, si las tinieblas es símbolo de la mentira, del error, del demonio, del pecado, la luz es símbolo de la verdad, de la belleza, de Dios y de ese vencimiento pleno de Dios contra el pecado, contra la muerte, contra el mundo. Es decir que, así como al inicio de la historia del hombre, por Adán y Eva entra la tiniebla, entra el pecado, entra la muerte, con Cristo la luz empieza a irradiar y vencer esa noche, esa terrible noche que había causado el pecado. A eso llamamos la manifestación de Cristo, que tiene 3 momentos. Un momento es el momento cuando aparece Cristo
el Verbo encarnado, hecho niño, y es reconocido como Dios por los pastores y los magos. Es esa primera manifestación de Cristo, de la cual hoy día vamos a meditar un poco más. El segundo aspecto de esta manifestación es en el bautismo de Jesús, que vamos a celebrar mañana, donde se manifiesta por la voz del Padre y el descenso del Espíritu Santo y el descenso de Cristo a las aguas del Jordán para ser bautizado, y que se escuche esa voz que dice: este es mi Hijo muy querido, en el cual me complazco. Y la tercera manifestación de Cristo se da en las bodas de Caná, donde la Virgen casi que adelanta la hora de Cristo y lo obliga a Cristo, podríamos decir, como madre, a manifestarse. Y Cristo se manifiesta en ese gran milagro de las bodas de Caná, en el cual convierte el agua en vino y muestra claramente su divinidad. Vamos a meditar un poquito en este día sobre esta primera manifestación de Cristo a los pastores y los magos. Dios se manifiesta a los hombres de buena voluntad, dice la Escritura. Los ángeles dicen: felices los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y a los hombres de buena voluntad, de buen corazón, de corazón sencillo. Esos son los pastores. Los pastores eran sabios, eran sencillos, pero eran sabios. Se decían de la Edad Media, ese tiempo en el cual se llegó como a la cumbre de la vida cristiana, que habían sabios analfabetos. Sabios analfabetos, o sea, el hombre medieval no sabía leer y escribir, pero era sabio. Aprendía de los vitrós de las catedrales, la historia de la salvación. Qué hermoso que es una catedral, que habla mucho de esta teología de la luz. En la catedral es como entrar en las catedrales medievales, por ejemplo, que están llenas de vitrós. Es entrar en ese mundo sagrado en el cual la luz se manifiesta e ilumina la catedral y se manifiesta en esos misterios que se ven en los vitrales. El hombre medieval sabía ver en esos vitrales la historia de la salvación, veía la importancia de salvar su alma y se hacía sabio. Sabio es aquel que conoce la verdad plena. Sabio no es tener muchas lecturas, simplemente eso no puede ser alguien que sea muy leído o muy inteligente y no sea sabio. Ser sabio implica el reconocer la verdad, y la verdad en plenitud es Cristo. La luz es Cristo. Estos pastores eran sabios. Ven a Cristo envuelto en pañales, acostado en el pesebre, y reconocen a Dios. Se cumple en los pastores aquello que dice el Señor en el Evangelio: te alabo, Padre, porque has revelado tus misterios a los pequeños. Se los has ocultado a los sabios y a los prudentes según el mundo, y se los has revelado a los pequeños. La virtud de los pastores es que saben ponerse de rodillas y reconocer, bajo el velo del Verbo encarnado en un niño, reconocer a Dios. Primera manifestación. También los magos, los reyes magos. Podríamos decir, para traducir la palabra mago, que hoy tal vez se puede mal entender, los reyes magos sería más bien decir reyes sabios. Se les decía magos porque eran reyes que se dedicaban al estudio de la sabiduría y saber reconocer en los signos del cielo la obra de Dios. Estos reyes probablemente eran prosélitos. El prosélito era aquel que había sido convertido al judaísmo, pero que provenía de un pueblo pagano, ya sea Babilonia o de los pueblos caldeos. La Escritura dice eran reyes de Oriente. Reyes de Oriente. Esto es muy importante porque fíjense cómo Dios, así como quiso preparar un pueblo, el pueblo judío, para recibirlo, Dios no se olvida del resto del mundo, sino que quiere que en los reyes magos, en los reyes sabios, estamos contenidos todos nosotros, todos los gentiles, podríamos decir, todos los pueblos que no somos parte del pueblo judío, pero que sin embargo
Estamos llamados a conocer a Cristo. Se cumple en estos reyes sabios aquello que decía el profeta Simeón. Cuando ve a Cristo lo tiene en brazos y dice, este niño será luz para alumbrar a todas las naciones. Es decir que estos reyes son los primeros católicos, podríamos decir. Porque católico significa universal. Estos reyes están como en ellos contenidos todos los pueblos que después conocerían a Cristo. ¿Y qué era esa estrella? Esa estrella, dice San Tomás de Aquino, que probablemente ha sido como un ángel que llevaba una antorcha, que se manifestaba como una estrella. Pero una estrella muy particular porque aparecía y desaparecía. Así como vieron que al pueblo de Israel Dios lo guía por esa columna de fuego que los guía en la tierra prometida. Así también Dios ha querido manifestarse a estos magos y lo puede hacer de modo angélico. Saben que los ángeles son aquellos que manejan el movimiento de los astros. Los ángeles tienen el encargo de que amanezca y anochezca. O sea, todas las leyes naturales que vemos actualmente, Dios se las encarga a los ángeles para que sean ellos los que ordenadamente hagan que, digamos, todo funcione perfectamente. Y es por eso que también los ángeles malos, los ángeles caídos, los demonios, pueden tener cierto dominio sobre las cosas naturales. Pero, sin embargo, es Dios, por medio de sus ángeles, que guía el cielo. Y así fue, como dice San Tomás de Aquino, que seguramente ha sido un ángel portando una antorcha que los guía al pesebre de Belén. ¿Qué podríamos aprender de estos reyes sabios? Podríamos sacar una enseñanza concreta que es, primero, decíamos, ellos son los primeros reyes católicos, podríamos decir. ¿Por qué? Porque ellos renuncian a su paganismo para rendirse ante el Dios verdadero. Hoy en día hay una ideología que se llama sincretismo, que es pensar que son todas las religiones iguales. Esos que dicen, bueno, Dios es uno solo, parten de esa premisa. Entonces, da igual que yo sea budista, musulmán, católico, pentecostal o lo que fuera. Lo cual eso es un gran error, porque Buda no es Dios, porque Mahoma, porque Alá no es Dios. Es más, son demonios de hecho. Son demonios. Por eso, o aquellos que dicen, bueno, más sí, todos creemos en el mismo Dios. No, es mentira, no creemos en el mismo Dios. Un cristiano no cree en el Dios de los budistas. Un cristiano no cree en el Dios de los musulmanes. Porque Alá no es Dios, porque Buda no es Dios. Y así sucesivamente. También a veces se quiere como analogar. Decir, bueno, lo que importa es que hagamos una fraternidad común entre cristianos, budistas, musulmanes, pentecostales, mormones y cualquier otro tipo de pseudo religión que aparezca. Grave error. Porque si esto fuera así, no tendría sentido el mandato de Cristo que dice, id por todo el mundo y predicad a todas las naciones. Si Jesús hubiera dicho, bueno, que los romanos sigan siendo paganos, que los griegos sigan adorando en el Partenón a los dioses paganos, no hubiera mandado a los apóstoles a sufrir persecución, martirio, cansancio y cuántos kilómetros por convertir a todo el mundo a la fe católica, a la fe de Cristo. Es por eso que tenemos el deber, la Iglesia Católica de nuestros tiempos y de todos los tiempos, de anunciar claramente el mensaje evangélico y la fe de Cristo y de procurar que todos los pueblos se rindan a Cristo. No podemos quedarnos conformes pensando, bueno, esta persona que vive en el error, tengo la responsabilidad como hijo de la Iglesia de lo que esté de mi parte, acercarlos a la luz verdadera. Entonces, primero eso, rebatir ese sincretismo religioso actual. Qué gracia la fe, qué gracia ser y vivir iluminados por la fe. También pedimos en este día el ejemplo de los reyes sabios, de esa sencillez cristiana. En el sentido de que ellos ven la verdad y la siguen. Ellos ven esa estrella que les marca que Cristo ha nacido,
que el Rey de Reyes ha nacido y se ponen en marcha meses por el desierto. Tiene esa virtud, esa sencillez. ¿Cuántas veces pasa que al ver la verdad nos ponemos falsas razones para no seguirla? Cuando Dios nos muestra la verdad de nuestra vida, tal vez de pecado, si tenemos que convertirnos o dejar un pecado, y Dios nos muestra la verdad, ¿cuántas veces podemos decir, como decía aquella poesía, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana? Hoy Dios quiere que si me muestra la verdad, la siga, me rinda ante esa verdad. Así son estos reyes sabios, sencillos. Ven la verdad y la siguen con sencillez. Esa es la sencillez de la conversión. Y a la vez también son magnánimos. Magnanimidad significa alma grande, magna anima, alma grande. Es decir, le vas a tener ese arrojo, esa audacia, para aunque cueste lo que cueste, busco la verdad. Hay una poesía que intenta pintar de cuerpo entero cómo eran estos reyes magos y dice, eran ciegos entre comillas, que solo tienen ojos para la luz que les indica el derrotero. Por el gran rey que los reclama, dejan gloria y el orgullo de sus reinos. Y por el sol que los aguarda, se van perdiendo entre las sombras del desierto. Pero ¿qué cetros son más firmes que los callados con que buscan el sendero? Donde hay coronas más seguras que las que un día ceñirán sus pensamientos. Por fin el astro se detiene. Sobre la gruta en que ha nacido el sol eterno, y la palabra de Isaías entra en sazón y se transforma en fruto cierto, pues en el suelo ha comenzado la inundación de dromedarios y camellos, y las naciones prometidas han comenzado a congregarse bajo el cielo. Estos magos son sabios de corazón, sabios que se rinden ante la verdad, aunque esto les implique cambiar radicalmente su vida. Hace poquito en un retiro ignaciano, hace algunos años, alguien preguntaban después del retiro los testimonios, qué les había parecido el retiro. El retiro ignaciano es como una catequesis muy completa. Y decía, yo la verdad decía, irónicamente, no estoy muy contento. ¿Por qué? Dice, porque esto me ha mostrado que hoy debo vivir lo contrario de lo que he vivido toda mi vida. Y se convierte. Qué hermoso encontrar almas que cuando ven la verdad, se rinden a la verdad y se dejan iluminar por esa luz. Nuestro guía es Cristo. Así como a los magos guió la estrella, a nosotros nos guía la luz de la fe. Podríamos pensar en este día y pedir especialmente la gracia de que así como Jesús se manifestó a los magos, a los pastores, que también se manifiesta en nuestra vida. Si fuéramos conscientes de que vivimos en un mundo invisible, decía el cardenal Newman, hay un mundo invisible que es mucho más real de lo que vemos. Aquí tenemos, por gracia de Dios, poder ver a veces muy palpable ese mundo invisible en torno a lo que, como por ejemplo, cómo obra el demonio, ¿no? Y lo vemos, pero si el demonio, Dios permite que se manifieste el demonio, mucho más se manifiesta Dios. Pasa que Dios se manifiesta en el silencio. Dios se manifiesta sin ruido. Pero así como cuando los magos, mejor dicho, y los pastores se postran ante Cristo y ese niño ilumina sus almas,
y les cambió la vida y les dio la paz y los hizo apóstoles. Seguramente que los Reyes Magos después habrán sido grandes apóstoles de Cristo. Ojalá que en cada comunión y en la comunión de hoy también le pedimos esa gracia de que el Señor se manifiesta en nuestra alma. Cristo quiere manifestarse a su modo, serenamente. Y es por eso que bien nos viene aquella poesía en la cual los pastores se acercan al niño Jesús y les preguntamos, ¿qué ven en el niño? ¿Qué veis en el niño, pequeño pastor? ¿Qué veis en el niño, ángeles de Dios? Mostradme qué veis, que quiero ver yo. Y pensemos que ellos nos podrían responder juntamente con los reyes sabios. Vemos a un niño envuelto en pañales y en él al Creador de cielos y mares. Vemos en sus ojos un deseo ardiente de dar a los hombres vida para siempre. Vemos, tiene frío y que a veces llora. Quien todo lo ha hecho necesita ahora de una madre tierna como protectora. Duerme, mi pequeño, no llores, mi bien, le dice la Virgen junto a San José. Y el niño se duerme y cesa su llanto. Parece que duerme, mas sigue creando. Porque es este niño, el Dios encarnado, parece que duerme y os está mirando. Y si a veces llora, es que está buscando un consuelo vuestro quien os ama tanto. Y si tiene frío, es que está esperando le deis como abrigo un corazón santo. Contemplad al niño y adorad a Dios y buscadle siempre como flor al sol. Y termina con un consejo. Hoy Dios se ha hecho niño. Si le queréis ver, haceos pequeñitos y así lo veréis. Poneos en silencio, no le despertéis. Poneos de rodillas y veréis a aquel que sostiene el mundo y durmiendo veis. Pensaba que la Eucaristía es tan parecida al niño Jesús. Parece que duerme y os está mirando. Qué hermoso que cada vez que comulgamos es como llevar al niño dormidito en brazos a nuestro propio corazón. Y así como si no pudimos, por providencia de Dios, estar en el grupito de esos pastores recibiendo al niño en brazos, hoy Dios nos concede la gracia de que en cada comunión recibimos a Cristo que quiere manifestarse al corazón. Recordemos que Dios habla bajito. Dios habla bajito. Dios habla en el silencio. Pero cuando Dios habla, habla claro, habla profundamente. Pidamos a Dios que a cada uno conceda la gracia de manifestar aquello al corazón que más necesitemos. Y como decíamos, así como hoy celebramos también, o recordamos, esa manifestación de Cristo en el cual convierte el agua en vino, podemos imitar a esa agua que se convierte en vino. ¿Cómo, Padre? Bueno, como decía el gran Chesterton, decía que esa agua se convirtió, en verdad, en vino. Y pone esta hermosa frase, dice, aquella agua ingenua y pura vio a su Creador y se sonrojó en tal manera que se convirtió en el vino más rico y más dulce. Aquella agua vio a su Creador, vio a Cristo, y de amor se sonrojó en tal manera que se convirtió en el vino más rico y más dulce. Ojalá que hoy, en nuestra comunión y siempre, nos pase como esta agua,
que al recibir al Creador que nos ilumina con su luz, como esa agua de las bodas de Caná, nos sonrojemos en amor en tal manera que nos convirtamos por la caridad en el vino más rico y más dulce, que es un corazón semejante al de Cristo. Ave María Purísima.